Lección número 3: Unidad en Cristo. Esta semana estudiaremos un tema que es por supuesto relevante para cualquier iglesia que pretende llevar el nombre de cristiana. Analizaremos brevemente el versículo para memorizar de esta semana. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. La palabra rogar, o el verbo rogar, literalmente significa llamar al lado, llamar a alguien para que esté al lado de otra persona, por supuesto. Este verbo se utiliza 24 veces en las cartas a los Corintios, lo que hace que Pablo sea quien más usa este verbo en el Nuevo Testamento. Este verbo puede traducirse también como consolar o exhortar. Es una mezcla de estas tres acciones: rogar, consolar y exhortar, dependiendo de la persona a la que te acerques, dependiendo cuál es la razón por la que te acercas o estás al lado de esa persona a la que le vas a llamar. Pablo está diciendo aquí entonces con esta primera expresión, os ruego, que él quiere colocarse al lado de los corintios, colocarse al lado de ellos para persuadirlos, para convencerlos de algo. Es como si les dijera: me pongo al lado de ustedes para pedirles encarecidamente algo. Eso es lo que primero vendría a la mente si tomamos literal la expresión rogar. Pero quiero que notes algo más. La expresión que usa el apóstol Pablo aquí tiene mucho que ver con una palabra que seguramente has escuchado en otros momentos y en otros contextos: la palabra parakletos, la palabra griega parakletos, una palabra que se utiliza precisamente para hablar de la función, de la obra del Espíritu Santo. Jesús mismo usó esta palabra parakletos para hablar de la función del Espíritu Santo, alguien que iba a ser llamado para estar a nuestro lado. Y si este es el caso, el Espíritu Santo también a veces consuela, a veces exhorta, a veces ruega. Pero lo más importante sería aquí que el apóstol Pablo de alguna forma está hablando de esta misma función. Para que esto ocurra, para que este ruego o esta exhortación tenga resultado, sea efectiva, tendría que pasar precisamente por la obra de alguien que es experto, que fue enviado para estar al lado de aquellos que necesitan ese consuelo o esa exhortación. Mira este otro detalle. En el versículo 1 de 1 Corintios 1, vamos a ver que Pablo es llamado. En el versículo 2, los corintios son llamados. En el versículo 9, todos son llamados. Todos los miembros de la iglesia son llamados. Por lo tanto, Pablo está elaborando una escalera, una línea de acción en donde el ser llamado tiene que ver con lo que él va a hacer ahora. Si ustedes han sido llamados, si ustedes han sido llamados a estar en comunión como iglesia, como hijos de Dios, como familia cristiana, ahora entonces yo los llamo. Ahora yo los llamo a ponerse al lado de ese propósito, para que detengan entonces las divisiones. Dios nos llamó, somos llamados, bueno, vamos a hacer caso del llamado completo. El llamado completo abarca no solamente ser apóstoles o ser miembros de iglesia, el llamado abarca comportarse como Dios espera, el llamado abarca estar unidos, el llamado abarca que cuando el Espíritu Santo venga y te hable y te diga que debes mejorar en la relación, en la comunión que hay en la iglesia, le hagas caso. En el primer siglo, en las comunicaciones oficiales que podía llevar, por ejemplo, un embajador o un emisario, comunicaciones que tenían que ver con ir y calmar ciertos conflictos que había en comunidades que estaban precisamente en problemas, que estaban en conflicto, este verbo también se utilizaba como una forma de llamar a la armonía. Era un llamamiento formal, un llamamiento oficial incluso a la armonía entre esas partes que estaban en conflicto. Si Pablo conoce esta práctica y la está aplicando aquí, es obvio que otra vez tiene sentido, porque en Corinto también había facciones. Estaban los de Pablo, estaban los de Apolos, los de Cefas, como lo refleja allí la carta a los Corintios. Entre esas divisiones, Pablo dice: traigo un llamado oficial para ustedes, traigo un documento oficial, apelando a este conocimiento de cómo se practicaban estas comunicaciones en aquellos días. Y el documento dice: vamos a unirnos, dejen de estar en conflicto, hay que buscar la armonía. Y por lo mismo Pablo apela a una máxima autoridad, que no es el emperador, no es un gobernante romano. La máxima autoridad a la que Pablo apela es por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás viendo cómo cuadra esto? Pablo está hablando entonces de algo muy específico y algo muy solemne a la vez. Pablo está exhortando afectuosamente a la iglesia. No es una orden como tal, no le está dando una orden directa, rigurosa. Es una exhortación afectuosa, que los ama por supuesto, pero a la vez es firme, es algo oficial, es algo que viene de parte del Señor Jesucristo. Es un ruego urgente de un pastor que se coloca al lado de ellos en pro de la unidad, que es otra vez lo que espera el Espíritu Santo que suceda, lo que espera el Espíritu Santo que le dejemos hacer en nuestro corazón y en medio de la iglesia. Piensa en los momentos en los que no has visto unidad en la congregación, en el grupo al que asistes. Piensa en esos momentos en donde puede observarse cierta división o simplemente que no hay esa unidad esperada en la iglesia a la que perteneces. El Espíritu Santo esperaría que eso cambie. El Espíritu Santo está dispuesto a que eso cambie, ayudar para que eso cambie. La pregunta es si nosotros permitiremos
que Él esté a nuestro lado, hablándonos y nos dé esta indicación y nosotros le hagamos caso. Él va a utilizar a menudo, el Espíritu Santo utilizará a menudo los mensajes de los pastores, de los líderes, los mensajes de los Pablos, que debieran existir también hoy en día. La pregunta es si la iglesia está lista o dispuesta a hacer caso. ¿Qué con las divisiones? Bueno, Pablo hace un contraste aquí muy específico en el versículo de 1 Corintios 1:10, diciendo que él espera que ya no haya divisiones y más bien estén perfectamente unidos. ¿De dónde viene la palabra división? La palabra división literalmente significa ruptura o rasgadura. Algo que se rompe, algo que se rasga, obviamente ya no está bien, ya no funciona, ya no tiene el mismo uso, ya no se le puede dar el mismo uso porque la ruptura y la rasgadura lo han afectado demasiado. Y ciertamente había rupturas en las relaciones, había rupturas en la iglesia de Corinto. Algo se había rasgado y a veces es muy difícil volver a unir esas piezas, esas partes que se han rasgado, se han roto. La palabra división Pablo la va a utilizar 3 veces en sus cartas a los Corintios y una de las últimas veces que utiliza esta expresión sería 1 Corintios 12:25. Nota aquí el contraste que Pablo hace. Para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Lo contrario a aquellas divisiones es preocuparse de los unos por los otros. Eso marca definitivamente una diferencia, marca definitivamente un gran cambio. Yo espero que estén unidos. Bueno, te cuento un secreto. Realmente Pablo no usó la expresión unidos. Él usó una expresión que cuadra perfectamente con lo que estamos diciendo, lo que estamos analizando de este versículo. Él usó un verbo que se puede traducir como alistar algo para que funcione. Por ejemplo, en el mundo de la medicina, si alguien se dislocaba un hombro, bueno, acomodar ese hombro era alistarlo nuevamente para que funcionara, repararlo para que estuviera otra vez en funciones como debiera estar en su lugar, ese brazo o ese hombro. Restaurar las redes también se usaba de esa forma y en los evangelios se va a usar de esa forma. Los apóstoles en varias ocasiones son retratados en los evangelios restaurando redes, están preparándolas para que funcionen, las están reparando. ¿Recuerdas qué es lo que Jesús les dijo a los pescadores que llamó a ser sus discípulos? Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Fíjate la aplicación que podríamos obtener aquí. Si la función de la iglesia, o una de las funciones de la iglesia unida, es pescar hombres, convertirse en esas redes que traigan al Evangelio a muchos peces para el reino, a muchas personas que quieran conocer y aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, si la red se rompe, si la red está rasgada, si la red no está lista para funcionar, es decir, está desunida, es obvio que entonces el problema no solamente son las relaciones entre los miembros de la iglesia, el problema es que no van a cumplir la misión. Están estorbando, están impidiendo que se cumpla plenamente la misión de la iglesia, la misión de pescar, la misión de echar la red. Si la red no funciona, no habrá una buena pesca. Si la red no funciona, es porque está rota. ¿Quién es causante de que esté rota? ¿Por qué seguimos permitiendo que la red se rompa, que se rasgue? El llamado de Pablo es afectuoso, pero es a la vez muy formal y muy firme. Yo estoy aquí al lado de ustedes para decirles que tenemos que mejorar, tenemos que cambiar, tenemos que reparar la red. Dejen de romper la red, unamos la red, es parte de la misión y obviamente eso también se va a reflejar en una buena armonía, un buen estado dentro de la iglesia, pero sobre todo piensen en mayor escala. No se trata solamente de tener buenas relaciones unos con los otros, que ya sería ganancia, va más allá, tiene que ver con cumplir la misión. El Espíritu Santo está deseoso de que pasen ambas cosas. Ponerse al lado de la iglesia para decirle, estén en armonía, estén sin rivalidades, sin fricciones, pero también está dispuesto a decirles, y ya que están así, echen la red nuevamente, es tiempo de seguir pescando.